en este momento sale desde aquí, pero nuestro corazón está conectado. Hay un poeta judío que dice: mis pies están aquí en Occidente, pero mi corazón está en Oriente. Amén. Así que de todas maneras la palabra del Eterno sale desde Jerusalén para nosotros. Gracias a mi hermano Alejandro, gracias al pastor Moisés por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes la Torá, la palabra de Hashem. Y la verdad que bueno, lo intentamos hacer con mucha humildad, con mucho respeto, con mucho temor y temblor, porque sabemos que esto es algo serio y que lo único que tiene que brillar es el Eterno. Amén. Aquí no brillan las personas, ¿no es cierto? Nosotros somos simplemente vasos de barro. Tenía un hermano que me decía así, me decía vasitos de barro, me decía. Se murió el hermano. Y me decía, somos todos vasos de barro. Y la idea de todo esto es poder impregnarnos de la presencia de Hashem, de la Shejinah, del Eterno, ¿no es cierto? Y esos barros queden un poco impregnados de divinidad. Pero al fin y al cabo, siempre seguiremos siendo barro. Y vamos a volver al polvo, ¿no es cierto? Nuestra historia de vida, el que vive más, 80, 90 años, y después de nosotros no se va a decir nada más. Así que aquí el único que tiene que brillar es el Eterno. Y la Torá del Eterno, por supuesto, es la que tiene que brillar entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Estoy contento porque, bueno, los cánticos son hermosos. La verdad que cantan muy bonito los hermanos, las letras preciosas, me encantaron. Me sentí como a los 15, cuando estábamos ahí con mi esposa en la iglesia. Ella canta y yo tocaba la guitarra y me sentí así. Me sentí como que me transporté, me sentí muy, muy conectado. La última canción que cantaron, estoy un poco emocionado, porque bueno, la verdad es que me sentí así. La última canción que cantaron, que decía que Él apaga tu sed, algo así, ¿no? Amén. Se te habla del Maestro Divino, que Él apaga tu sed. Yo creo que esa es una gran verdad. Que a la medida que nosotros podamos entender que nuestra relación con la Torá es por medio del Mesías, vamos a tener éxito espiritual. Amén. Amén. A medida que nosotros tengamos una relación con la Torá, con los preceptos, incluso con el judaísmo, no tengamos aversión con el judaísmo y aprendamos que el pueblo del Eterno es el pueblo judío. Amén. Y que el Eterno dio la Torá en un formato, todo esto tiene un formato, tiene un estilo, ¿no es cierto? Y todo eso es digno de ser respetado. No siempre es digno de ser imitado, porque a veces las imitaciones no son buenas, pero sí es digno de ser respetado por nosotros. O sea, no podemos meternos en el bolsillo 3000 años de judaísmo, ni 3000 años de historia de un pueblo, ¿no es cierto?, que ha pagado sangre y que siguen siendo fieles a la Torá. Pero por otra parte, tenemos un pueblo creyente en el Mesías, ¿no es cierto?, un pueblo que ha dado también la vida en muchas circunstancias y que también tiene mucho que aportar. Nosotros tenemos una experiencia, ustedes como creyentes en el Mesías tienen una experiencia muy importante, algo interesante que aportar en todo este caminar. Y esa experiencia tiene que ver con nuestra fe en el Mesías, pero eso suena a cliché, eso hay que llevarlo a la práctica. Y quisiera un poco hoy día hablar de todos estos procesos que implican, ¿no es cierto?, todas estas transiciones que para algunas personas pudiese ser de pronto algo un poco traumante. ¿Ok? A ver si me acompañan en esta pequeña reflexión. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hashem Dios nuestro, Rey del universo, soberano de los mundos. En el nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías, te damos tantas gracias, Hashem, tantas gracias por estar con nuestros hermanos. La verdad es que me siento en casa, me siento con hermanos a la mesa para hoy día disfrutar de tu palabra, de los manjares que vienen de ti. Queremos rogarte, Hashem Dios nuestro, que sea usted el que ponga el manjar delicado en nuestra boca,
Que sea usted quien hoy, por medio mío, nos exhorte, nos enseñe, nos consuele y nos levante. Y por sobre todas las cosas, nos inspire para poder seguir sirviéndote con todo nuestro corazón. Gracias a Hashem. Bendíganos hoy por medio de su palabra. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Y amén. Amén. Bien, esta semana, como bien decía el pastor, estamos estudiando Parashat Beshalach, y este Shabbat se llama Shabbat Shirah, ¿no es cierto? ¿Qué significa Shirah? Significa canto. Amén. ¿Por qué canto? Porque es el Shabbat donde Moisés va a entonar un canto nuevo, un Shir Hadash. Un Shir Hadash. ¿Cuándo ocurre un Shir Hadash? ¿Cuándo hay un nuevo canto? Cuando la persona ha sido liberada de una experiencia extrema, ¿ok? Entonces en la persona puede nacer la posibilidad de escribir, de crear un Shir Hadash, un canto nuevo. Ojo que todos podemos hacer un Shir Hadash, todos. Sería bueno que todos tuviésemos un lápiz, un papel, ¿no es cierto? Y de pronto transportarnos a un suceso importante de nuestras vidas que nos llevó a una verdad. Y esa verdad, escribirla. Y usted mismo hacer su propio salmo. Mismor le Moisés. ¿Cierto? Mismor le Shaul. ¿Cierto? Mismor le Aarón. Y así todos hacemos nuestro propio salmo con experiencias que han marcado nuestra vida. Eso es un canto nuevo. Pueden ser experiencias de pronto difíciles, de las cuales el Eterno nos ha sacado, nos ha consolado, pero también pueden ser como estas, como la que vive aquí Moshe Rabbeinu, que es una experiencia extraordinaria, ¿cierto? Aquí hay un milagro extremadamente grande, y después de esta experiencia le nace un canto, ¿cierto? Le nace un canto, y esto es un canto nuevo, un Shir Hadash. Entonces todos podemos crear un Shir Hadash. Ahora, este canto nuevo, el cántico de Moshe, es un canto que está conectado con el cántico del Cordero. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Ahí en el libro de Apocalipsis se nos dice que hay dos cantos que se van a cantar cuando se termine todo el proceso de la Geula, el proceso de la redención. Si yo de pronto hablo chino, ustedes me dicen, hermano, ¿qué dijo? Porque tengo la costumbre de meter palabras de pronto sin explicar. ¿Okay? El proceso de la Geula, el proceso de la redención, está constituido por dos personas que son claves en toda la historia del pueblo del Eterno. Dos personas que son los testigos de Hashem. ¿Ok? Estos dos testigos son los dos redentores de Am Israel. Y estos dos testigos nos traen consigo, después de sus victorias, según lo que está documentado en la Torá y en las Escrituras, un canto nuevo. Es decir, al final de cada proceso de redención, nace siempre un Shir Hadash. ¿Ok? Al final de cada proceso de salvación, siempre nace un canto nuevo. Aquí vemos que Moshe Rabbeinu saca como libertador, como salvador, saca al pueblo de Israel de Misraim, lo lleva a la libertad y nace un canto nuevo. Pero todavía, de esto aprendemos algo. Aprendemos que no ha sucedido todavía la segunda Geulá, la segunda redención. Y es por eso que este canto del Cordero está anunciado en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, como algo que se va a cantar. Ojo que el libro de Apocalipsis, si tú lo lees con calma, está siempre escrito en pasado. Fíjense que es un libro que habla del futuro, pero está escrito en pasado. Yo vi la gran ciudad descender, la vio, ¿no es cierto? Vio como algo que ya sucedió, como que pasó. Esto quiere decir que la redención la tenemos en el bolsillo. Es decir, el proceso final para nosotros, eso está asegurado, está escrito. El punto es si nosotros vamos a poder
ser parte de todo ese Israel que va a ser salvo. ¿Cierto? Hay una Mishnah introductoria al Masejet de Pirkei Avot, que es un libro que habla de ética, de moral y de comportamiento, que dice que todo el pueblo de Israel tiene una parte en el mundo venidero. Y el libro de Romanos también en el capítulo 11 dice que entonces todo Israel será salvo. Amén. Pero ese todo, ¿es todo, todito, todo? ¿O todos los que se esfuerzan? La salvación es un regalo. El libro de Hebreos dice que tenemos que tener cuidado con no descuidar una salvación tan grande. Quiere decir que si la salvación, si bien es un regalo que a ti no te pidieron nada para poder dártela, quiere decir, sin embargo, que hay un costo, ¿no es cierto?, que alguien pagó, y por otro lado, que es necesario y es delicado cuidar la salvación. No descuiden, dice el libro de Hebreos, una salvación tan grande. Si algo se descuida, entonces eventualmente es porque se puede perder. Por lo tanto, cuando la Torá dice que todo Israel será salvo, no necesariamente es todo, todito, todo, sino que todos aquellos que permanecen, y la idea aquí es cómo se permanece, ¿ok? Es decir, tiene que todavía suceder una segunda salida de Egipto. El pueblo del Eterno está esparcido por todo el mundo y vivimos con un egipcio dentro, ¿ok? Todos tenemos un egipcio dentro al cual tenemos que intentar matar todas las semanas. También es un faraón, ¿no es cierto?, que está constantemente haciéndonos la vida imposible, y vivimos en un mundo que está totalmente separado del Santo Bendito, que nos hace vivir una vida muy estrecha. ¿Qué significa la palabra Mitzrayim? Estrechez, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en esta realidad. Por lo tanto, a pesar de que la salvación ha sido un regalo, es todo un desafío y un reto diario intentar vencer a ese egipcio que llevamos dentro. Amén. Y el tema es cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a llegar al final. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos aquí a echar una mirada respecto a lo que dice el Shaliach Pablo, que es muy interesante y que está totalmente relacionado con la parashá de esta semana. ¿Por qué? Porque la parashá de esta semana nos habla acerca del milagro de Yam-Suf, ¿cierto? De cómo el Eterno abrió el mar, ¿ok? Amén. Y estos versículos que nos van a tocar ahora nos van a hablar de este mismo tema. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esta parashá habla acerca de las dos columnas. ¿Quiénes leyeron la parashá? Ok, vamos allá. Esta semana hablamos de la columna de nube, ¿no es cierto?, y la columna de fuego. Amén. ¿Okay? Amén. Estas columnas aparecen para guiar al pueblo del Eterno, ¿no es cierto?, antes del enfrentamiento que ellos van a tener con Paró, ¿no es cierto?, y antes de la llegada al mar. Todos, según Pablo, todos nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí hay dos símbolos que son importantes, que tenemos que tener en la mente, que son la nube y el mar. Y todos, dice aquí Pablo, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Correcto? Amén. Es decir, con Moisés se inicia un proceso de salvación, un proceso de redención, que es idéntico al proceso que usted tuvo. Idéntico. Usted creyó, el pueblo creyó a Moisés, ¿sí o no?
Ellos también creyeron. Sí. La fe motivó que ellos pudiesen salir de Mitzrayim. Y algo que, aquí, bueno, le quiero anticipar la allá, pero algo que es sumamente importante dentro del proceso de la salvación y de la Geula y de la redención, siempre va a ser la emuná, la fe. Amén. Todo comienza con fe y todo se acaba por la fe, todo. Yeshua es el autor y el consumador de la fe. Lo comienza y lo termina. Todo está basado en la fe es sumamente importante. El versículo nos muestra que los hijos de Israel fueron bautizados. Ellos ingresaron al mar, ¿ok? Y eso se le tomó como una tevilá colectiva, una inmersión colectiva, ¿correcto? Amén. Y la nube también representa aquello que estaba profetizado, mencionado, más adelante veremos, ¿no es cierto?, que esto va a ser mencionado por los profetas y que Yohanan también va a ser parte de su prédica respecto de que aquel que creyere en el Mesías fuere bautizado, será salvo, y Yohanan termina diciendo que además venía después de él uno que iba a bautizar, es decir, que también iba a ser una tevilá, correcto, una inmersión, pero esta inmersión no era en agua, sino que era en el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, en fuego, en espíritu, ¿correcto? Aquí hay dos elementos. La nube representa el Ruach HaKodesh, el mar representa las aguas, los hijos de Israel tuvieron emuná para poder salir de Egipto, ¿correcto? Y eso es el inicio del proceso de redención. Todos estamos aquí, los que estamos aquí. ¿Hay alguien que no haya bajado nunca a las aguas? ¿Que nunca haya hecho su tevilá, su inmersión? Ok. Si hay alguien que no ha bajado a las aguas, para su proceso de redención, de Geulá comienza por la emuná, luego hay que bajar a las aguas, y el tema del Ruach HaKodesh es algo que la persona debe creer y buscar. Yeshua dijo y enseñó que así como uno le pide al Padre que le dé cosas materiales, así también uno debe creer que el Padre es bueno para darnos a nosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces el Ruach HaKodesh es algo que se debe también pedir. Todas estas cosas básicas, yo les estoy diciendo que son cosas básicas, no se deben tirar a la basura. No se deben olvidar. Amén. Es decir, las Keilot tienen que mantener estas cosas porque son parte fundamental dentro de nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo y de acercamiento a la Torá. Amén. ¿Correcto? El pueblo de Israel sale, es bautizado, nubes, aguas, fe, y van a llegar ahora, ¿no es cierto?, a enfrentarse a una situación sumamente complicada, sumamente difícil, que es estar frente a un mar y atrás viene el faraón, ustedes ya saben, los egipcios, ¿no es cierto?, y Yeshua a la mar y todas esas canciones que ustedes las cantan, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el problema es el siguiente. Sigamos leyendo. Y todos comieron, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ojo, que aquí está hablando en términos y en conceptos espirituales. Porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Correcto? Amén. Había un alimento espiritual, que eran las enseñanzas de Moisés, ¿ok?, que era la Torá que venía desde el Sinaí. Toda esta Torá que usted va a escuchar, y ha escuchado todos estos sábados y lo va a seguir escuchando siempre, y todos los años vamos a estudiar las mismas parashot, ¿ok? Todo esto es comida espiritual. Y la bebida que usted bebe, aquel que apaga la sed, es el Mesías. Amén. ¿Ok? Fíjense. Todos comieron este alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Amén. Pero de los más de ellos, fíjense, este es el versículo claro, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aquí se puso complicado. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
O sea, creyeron, fueron bautizados, tenían Ruach HaKodesh. Creyeron, fueron bautizados, tenían Ruach HaKodesh. Pero no de todos se agradó Dios, porque la mayoría de ellos, o una parte importante de ellos, en realidad, quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas. Amén. Como ellos las codiciaron. No seamos idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Ojo que la idolatría aquí es esto, fíjense. Pablo aquí dice que algunos eran codiciosos, otros eran idólatras. ¿Y cuál es la muestra de la idolatría? Que el pueblo se sentó a comer y a beber. Es decir, aquí hay un deleite excesivo por las cosas materiales y por los impulsos y los deseos. La Torá, cada vez que te quiere mostrar cómo es que el hombre se corrompe, siempre te muestra ejemplos que son muy humanos. Parte por el tema de la comida. Todo esto nos va a mostrar a nosotros cuál es nuestra conducta, nuestra relación respecto de los impulsos que tenemos en la vida. Porque usted puede tener fe, usted puede orar y sentir la presencia de Hashem, usted puede escucharla para allá todas las semanas, pero si usted no controla sus impulsos, entonces usted está cayendo en la misma categoría que estos que cayeron aquí. Y el hecho de no controlar los impulsos en realidad es una falta de conducta y es una falta de fe. La mala conducta no es más que la consecuencia de una fe incompleta. Miren, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren qué interesante. Pablo nos introduce a un escenario complicado respecto del proceso de la salvación y de la geula. No existe, escuchen hermanos, no existe eso de que uno es salvo y completo de un día para otro. Es decir, el regalo de Dios por medio de Yeshua es la salvación del hombre, sin duda alguna. Amén. Gratis, por la fe, sin duda alguna hay un cambio en la persona. Los pecados de la persona que hizo antes son perdonados. La persona recibe Ruach HaKodesh, puede comenzar una nueva vida, es una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, creo, versículo 17, creo que lo dice. Porque somos nueva criatura, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, he aquí en el Mesías son todas hechas nuevas. Versículo que no sabemos de memoria. Pero eso no es un estado automático, permanente, sin trabajo. Es decir, usted es una nueva criatura, Dios le perdonó, correcto. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Amén. Pero eso hay que mantenerlo. Eso hay que sostenerlo en el tiempo.
porque estos también nacieron de nuevo. Fíjese que Nicodemo era un rab grande, un perush del pueblo de Israel. Dice el libro de Yohanan que él era uno de los principales de todo el saber del judaísmo de aquel entonces. Y él se acerca al Mesías a preguntarle respecto, en realidad ni siquiera le pregunta, comienza una conversación con él de noche, algo muy extraño, ¿no es cierto?, que él viniese al Mesías de noche, quizás no quería ser descubierto por sus coterráneos, y de pronto comienzan con una conversación, y el Mesías, antes que Nicodemo le pregunte cualquier cosa, le dice: mira, Nicodemo, si tú quieres ver el Olam Abba, el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Con judaísmo y todo. Con Gemara, con Mishnah, con Talmud, ¿cierto? Ya, con judaísmo. Con el saber del saber más profundo y maravilloso. A mí me encanta todo el saber que hay dentro de nuestro pueblo. Con judaísmo y todo, Yeshua le dio un datito, le dijo: mira, tienes que nacer de nuevo. En el judaísmo hay varias formas de nacer de nuevo. ¿Quiénes saben algunas? A ver, si lo hagamos un poquito más dinámico. Cambiando un estado a otro. ¿Ya? ¿Cómo cuál? ¿Ver? Como pasar de una posición a una posición más elevada. ¿Ya? ¿Un ejemplo? ¿Ya? La tevilá, claro, la tevilá es la purificación, ¿no es cierto? Pero en un contexto así como más preciso, porque todos se purifican, ¿no es cierto? El hombre no necesariamente nace de nuevo cada vez que se purifica. Es un inicio, un reinicio. Pero hay procesos que sí marcan un inicio de una nueva vida. Cuando un niño hace bar mitzvah. Cuando un niño hace bar mitzvah, muy bien. Eso en términos rabínicos. ¿Qué más? A ver. A los 25 años el levita pasa a servir al templo. Claro, para efectos coaníticos también hay una nueva vida. Cuando una persona, por ejemplo, es nombrada Rav, ¿okay? También ahí hay un nuevo nacimiento. Los pecados de esa persona son perdonados y de ahí para adelante tiene una nueva vida. El bar mitzvah también. Sus pecados antes no eran imputables, ahora sí van a ser imputables. Todos los niños de 13 y de 12 años que ya son bar mitzvah, de ahí en adelante sus pecados son imputables. Hay varios nuevos nacimientos. Por ejemplo, un matrimonio. Si un hombre se casa con una mujer, ¿no es cierto? Ahí ellos dos se unen y son una nueva vida, una nueva creación, se unen. Por lo tanto, de hecho, las verajot que se dicen para casar a las personas, se habla acerca de una nueva vida, de una nueva creación. Es decir, hay varias formas de nacer de nuevo. Nicodemo, que era un rab fariseo, sabía todas estas cosas, le dice a Yeshua: pero ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? Me tengo que meter de nuevo en el vientre de mi madre para poder nacer si yo ya soy viejo. Entonces Yeshua lo queda mirando y le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Con judaísmo, con la crème de la crème, él no entendía qué era nacer de nuevo. Por eso es importante que nosotros, por más que nos pongamos una equipada, usemos tzitzit, y pensemos que tenemos algo, no nos engañemos a nosotros mismos pensando que tenemos todo ganado o que tenemos el reino de los cielos en el bolsillo, porque es muy probable que nuestra condición, nuestra fe, sea la fe de un niño de 2 años, la fe de un niñito, de una persona inmadura. La parashá de esta semana nos habla de eso. Este pueblo, bautizado bajo las 2 maneras, con emuná inicial en Moisés, nos dice que el Eterno al principio tuvo la decisión, tuvo la ashgajá, la providencia de guiar al pueblo, ¿okay? De hacerlo salir de Egipto, y dice la Torá que los desvió del camino, que en lugar de hacerlos ir de inmediato, ¿no es cierto?, a la tierra de Canaán, que iba a ser en el futuro la tierra de Israel, los desvió del camino y lo hace para evitar la guerra que existía en ese momento
con el pueblo Filistín, con los filisteos. ¿Qué iban a ver ellos en el camino si es que pasaban por medio de ese terreno, de ese espacio? ¿Qué es lo que verían? Verían muerte, verían una guerra. Y dice la Torá que el Eterno les hizo cambiar el destino y les hizo rodear el mar de juncos. ¿Con qué propósito? Y la Torá nos dice, con el propósito de que el pueblo no cambie de idea, no cambie de parecer. Y ahí está la clave de todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque tú puedes tener bautismo, Ruach HaKodesh y haber creído inicialmente. Pero puede ser que mañana te levantes con el pie izquierdo y quieras cambiar de parecer. Y quieras cambiar de idea. Lo más importante en este proceso de transición que hemos tenido del cristianismo a la Torá es estar convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Amén. No que el día de mañana cambiemos de idea. Porque si hay algo que puede afectar el proceso nuestro de la redención y del acercamiento a la Torá, es justamente ser personas cambiantes. Ser personas que un día quieren guardar Shabbat, pero el próximo sábado quieren ir a celebrar el cumpleaños al primo, a la prima, ¿cierto? Al pariente lejano, al pariente cercano, a la abuelita, ¿no es cierto?, que vino de no sé dónde, y de pronto se ven trastocadas todas nuestras convicciones porque hay algo que amenaza nuestra inicial fe que tuvimos. El problema más serio, más difícil para el Eterno es que el pueblo cambie de idea. Mire lo que dice la Torá. Vamos, Shemot capítulo 13. Y sucedió, versículo 17, y sucedió del capítulo 13, que cuando el faraón envió fuera al pueblo, Dios no lo condujo por la ruta de la tierra de los Filistín, ya que era cercana, ¿okay? Evitó el camino hacia los Filistín, ahí había una guerra inicialmente, pues Dios dijo, fíjense, este es el pensamiento de Dios, y fíjense cómo es la Torá. La Torá, de una manera extraordinaria, te dice lo que Dios está pensando. No sé si se dan cuenta. El escritor anota el pensamiento de Dios. Eso es muy extraordinario. Te dice lo que Dios piensa. Quizás, Dios dijo, quizás el pueblo cambie de idea. Por esa razón le desvía el camino. Quizás el pueblo cambie de idea cuando vean guerra y regresen a Misraim. Así que Dios hizo que el pueblo hiciera un rodeo por la ruta del desierto hacia el mar de juncos. ¿Por qué Dios prevé una situación como esta? Que Dios tiene un pensamiento. O sea, Hashem, de una u otra manera, se relaciona con el ser humano y dice, mira, esta gente es gente buena. Esta gente, en realidad, tiene potencial. Pero hay un puro detalle. El único temor que yo tengo como Dios, ¿cierto?, es que esta gente cambie de vida. Es el único problema. Es que un día aman a Dios con todo su corazón y quieren servirlo con todo su corazón y quieren llegar a la China, ¿no es cierto?, y a predicarle a la China de la esquina y a la China de la China. Y quieren dar todo por el Eterno, pero el otro día no quieren nada. No quieren nada. Un día asumen un compromiso con Dios, con la Torá, con venir aquí, con escuchar, con estudiar. Hay cosas en la vida que se hacen por convicción.
que no se necesita tener una emoción. Y hay cosas que nosotros tenemos que empezar a funcionar en modo piloto. No es necesario todo el tiempo estar sintiendo que yo siento servir a Dios, yo siento venir. Cuando usted no siente, no viene, cuando siente, viene. Hay cosas que se hacen por convicción, por claridad. Independiente de si vino la tía de no sé dónde a verlo, estoy poniendo siempre el claro ejemplo, este es el típico ejemplo que se pone siempre por el tema de venir a congregarse el día de Shabbat. Pero eso usted puede traducirlo también en otras cosas. Cuando su fe, su manera de vivir, su conducta se ve amenazada por otra situación, ¿usted cambia de idea o usted mantiene sus principios? ¿Usted mantiene sus valores? ¿Usted vive de acuerdo a ellos? Fíjese que todo este proceso de acercarse al monte Sinaí, porque esa es la idea, salir de Mitzrayim, bautizarse, creer, etc. Pero la idea es finalmente recibir la Torá, ¿correcto? Es decir, en este proceso de transición que nosotros tenemos, no podemos perder nunca podemos perder la fe. Nunca. Porque yo le voy a decir, ¿sabe cuál es la razón por la cual las personas son tibias en su servicio y son mediocres? Porque en realidad no creen lo que la Torá dice. No creen que la Torá es un documento que está vivo. No creen que en la Torá hay bendición. A pesar de que canten como si lo creyeran, porque si realmente lo creyeran, lo vivirían y harían un esfuerzo gigante en sus vidas, se notaría. Entonces, es una creencia simplemente, pero no es una fe, una conducta. Los demonios creen, tiemblan, ¿correcto? La gente de afuera también tiene una creencia, pero nosotros no tenemos una creencia, nosotros tenemos una emuná. La emuná es fidelidad. Amén. Tenemos una convicción. Amén. Y actuamos y vivimos de acuerdo a convicciones. ¿Sabe por qué nos mantenemos? ¿Sabe por qué dos personas en la Torá se casan y se mantienen casados? No inicialmente porque sintieron mariposas en el estómago, ni porque los dos se amaban profundamente desde el primer día en que se encontraron. La Torá nos dice que Isaac vio desde lejos a quien iba a ser su esposa, a Rivka, ¿no es cierto? Dice que ella se acercó, dice que la tomó por mujer, así dice la Torá, y luego la amó. O sea, se casó con ella sin amarla. Y la amó después. El amor verdadero vino con los años. Pero Isaac siempre mantuvo el compromiso. El amor es muy dulce después de varios años de casado. ¿Sí o no? Sí. Se pasa bien. Amén. Y uno siente que realmente está enamorado. Así es también nuestra relación con Hashem. No se trata de decir un día que sí y otro día que no. Se trata de tener convicciones claras. Amén. Sí. Amén. ¿Guardamos Shabbat? Sí. Guardamos Shabbat. Amén. Truene, tiemble, llueva, lo que sea. Amén. Pero tenemos un compromiso serio con Hashem de servirle, de abrazar esta fe y no abandonarla. Amén. Asumamos compromisos pequeños, pongámonos metas cortas que podamos realizar. En todo este proceso de transición tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Con las personas, por ejemplo, que quieren saltar de la Torá al misticismo, por ejemplo. Si usted no ha leído la Biblia, ¿por qué está leyendo el Zohar? Lea la Biblia. Amén. Parta por lo básico. Asuma compromisos simples, pero importantes. Nosotros tenemos un trabajo con Héctor que se llama Torá, Emuná
Musar. Porque creemos que en realidad el proceso de salvación y de desarrollo, las cosas que son necesarias y elementales en la persona, son esas tres cosas. Que la persona aprenda Torah, viva la Torah, la estudie, ¿no es cierto? La aprenda, métase en la Torah, analícela, estúdiela, no se vaya tan arriba, no se vaya tan lejos, no se me ponga tan místico. Aterríceme las cosas. Viva aquí en la tierra. Trate bien a su esposa. Después me enseña un secreto del Zohar. ¿Me entienden? Amén. Amén. Cosas básicas. Entonces, pongámonos metas, estudiemos Torah. Luego, tengamos emuná, fíjense. Para no cambiar de idea, tenemos que tener emuná clara. Una emuná clara. No puede ser, pero sí puede ser. ¿Por qué pasa? Que nosotros nos llenamos de temor y de miedo cuando tenemos un problema. Yo le decía a Héctor, hablábamos, creo que también hablábamos con Alejandro, que hay cosas que en el mundo cristiano uno aprendió y vio. Yo vi abuelitas de acá, de la zona del sur, de otras partes, que sacrificaban su vida. Esas mujeres servían al Eterno, llegaban temprano a la iglesia, se iban de las últimas, caminaban no sé cuántos kilómetros, a veces tenían enfermedades terribles. Y esas mujeres, y siempre hablo de mujeres, este es un tirón de oreja para los hombres, y a mujeres que servían al Eterno con todo su corazón, no sabían nada de Torah, nada de Gemara, nada de Mishnah, sabían nada, nadita de nada, pero tenían una fe del porte de una catedral. Amén. Amén. Usted con Torah, con Gemara, con Mishnah, con Talmud, con Zohar y con Cábala, le anda pegando al gato cuando se enoja. Amén. Amén. ¿Me entienden? Amén. Amén. Entonces guardemos las proporciones de quienes realmente somos. No importa lo que usted sabe, no importa la información teórica que usted pueda tener, importa la fe que usted Amén. pueda vivir. Eso es lo que importa. Amén. ¿Cuánta fe usted tiene cuando usted se queda sin trabajo? Fíjense que esta parasha nos habla de dos milagros que son sumamente importantes, y nuestros jajamín nos enseñan que no hay cosas más difíciles para el Eterno que estas, que son abrir el mar para el Eterno, como si fuera algo difícil. Lo dicen parafraseando una idea simbólica. ¿Y cuál es la otra cosa difícil que podría haber para el Eterno? ¿Y por qué difícil? Esa es la pregunta que viene después. La primera es abrir el mar. Y la segunda cosa difícil, que también va a ser un milagro que está en esta parasha, es entregar el maná. Hay dos milagros en esta parasha. El del Yam Suf, ¿cierto? El de la apertura del mar. Y el segundo es el de la entrega del man. ¿Por qué? Para Hashem son difíciles estos milagros. Porque los dos requieren que el pueblo no cambie de idea. ¿Sí? Porque el primero requiere que el pueblo crea que Hashem, Moisés está gritando, le dice, Hashem, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Y el Eterno le dice, ¿por qué gritas? ¿No es cierto? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance, que marche. Entonces, la dificultad del milagro no es que Dios le cueste abrir el mar. La dificultad es que el pueblo crea en Hashem. Esa es la dificultad. Un hermano en Coro, de Venezuela, que se conectaba con nosotros, que falleció, él me decía, hermano Abraham, me decía, el milagro verdadero, creer en Hashem, me decía, eso es un milagro. O sea, cuando tú crees, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema, tú crees que tu vida está en las manos de Hashem,
y que no importa donde tú te encuentres el día de hoy y que Hashem está en control de tu vida absolutamente, eso es un milagro. Amén. No llenarse de miedo, no llenarse de desesperación y de ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién voy a recurrir? Hashem es nuestro Dios. Se nos puede decir que cambiemos de idea. Estamos aquí, aleluya, gloria a Dios, nos está cantando, todos somos contentos. Mañana hay un problema y no sabemos qué hacer. Amén. Entonces, nuestra fe tiene que ir más allá de nuestro comportamiento religioso. ¿Me entienden? O sea, aquí hay un comportamiento, ¿qué es este? El comportamiento religioso. Venimos, cantamos, la pasamos bien. Pero mañana vamos a tener un problema. Y nuestra fe tiene que llegar ahí. Y es el problema, de la dificultad que Hashem tiene, es que el pueblo cambia de idea constantemente. Y estamos cantando, ustedes se ven bonitos cantando, ¿no es cierto? Se ven preciosos, todos cantan, todos alabamos a Hashem. Pero cuando se requiere de fe en la vida, ¿cómo voy a salir de esto? Una persona, por ejemplo, que cayó bajo, que pecó, que transgredió, que luego de ser bautizado, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera, cayó y pecó. Esa persona necesita, la única manera en la que pueda salir esa persona de esa oscuridad, de esa profundidad, es que crea que incluso ahí en el Sheol, como dice el Salmo, ahí estás tú, abajo. Si esa persona cree, puede levantarse. Lo único que lo puede levantar es la fe. Amén. O sea, creer en el Dios que lo perdonó antes. Si Dios te perdonó antes, ¿por qué no te podría perdonar ahora? ¿No es cierto? El problema es que hay que creerlo. Porque tienes aquí a un paro, ¿no es cierto? Un paroguito dentro de ti que te dice, mira lo que hiciste. ¿Cómo te vas a levantar ahora? Mira cómo te comportaste. No te comportas como hijo de Dios, te comportas como un hijo del diablo. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Qué hace usted ante eso? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo sale una persona de ahí? Se requiere fe. Les voy a decir algo. Hay algo que a Yeshua le impresionó. Varias cosas, en realidad, poquitas cosas, que a Yeshua le impresionaron cuando él estuvo en la tierra de Israel. Una de las cosas que Yeshua alabó fue cuando uno de los leprosos, ¿no es cierto? Habían 10 leprosos, ustedes conocen la historia, a los 10 los limpió y uno se devolvió. ¿Conocen la historia, correcto? Amén. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Es que uno se haya devuelto a darle las gracias. De esto aprendemos algo. Recuérdenme por favor de la siguiente idea para no irme para el monte. El que se devolvió llamó la atención de Yeshua y Yeshua se sintió conmovido por esto que había pasado. No eran 10 y ¿por qué solamente uno? ¿No es cierto? Y a él le maravilló esto de que uno se devolviera a dar gracias. ¿Qué es lo que a Hashem le llama la atención? O sea, en definitiva, ¿cómo uno puede impresionar a Dios? ¿Cómo uno puede impresionar a Dios? Pues estoy hablando de las cosas que a Yeshua le impresionaron. Con la fe. Por la fe. Pero aquí no vemos tanto un acto de fe, sino que vemos un acto de gratitud. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que dejar de ser la persona que es. Es fome seguir siendo la misma persona. Cuando usted se comporta, supongamos que entre nosotros hay una persona que es sumamente enojona. ¿No es cierto? Nadie le puede decir nada porque prende con agua. Enojón, pero enojón, así una persona. Pero escuche, bautizado en agua, bautizado en Ruach HaKodesh, y estudié la Torah, pero enojón. ¿Ok? Con todas las características, pero enojón. ¿Ok? Se comporta siempre así. Entonces uno no espera mucho de él. No espera mucho de él porque sabe que esa persona siempre va a ser enojón. A todo esto, ser enojón es malo. Ya. Supongamos que esta persona de pronto actúa de otra manera. Tú no esperabas que esa persona actuara de manera efusiva, enojona, furiosa. Y de pronto tú ves que esa persona se empieza a controlar. Eso al Eterno lo sorprende. Que usted deje de comportarse como lo hace siempre, porque es cómodo ser usted. Es cómodo ser la misma persona. Egoísta, enojona, incrédula, quejona. Es cómodo, es fácil ser usted, ser yo.
es fácil comportarme de la misma manera. No representa ningún desafío, ni crecimiento, ni desarrollo espiritual. Usted salió de Mitzrayim, pero no ha llegado a recibir la Torah porque usted siempre es la misma persona. La misma persona. El mismo mono, pero ahora vestido de seda. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y es porque finalmente no hay ningún desafío que asumir. Amén. ¿Por qué no asume un desafío? Usted sabe cómo usted es. Usted sabe las cosas que le cuestan. A usted le cuesta ser humilde. A lo mejor este es el tiempo en que Hashem quiere que tú agaches el moño. Amén. Amén. Y por eso te puso en la posición en la que te puso. A lo mejor este es el tiempo donde Hashem te quiere pulir. Amén. Y de eso se trata. Por eso decimos Torah, Emuná y Musar. Estoy haciendo el programa. Suscríbanse. Anoten la campanita. ¿Ok? Musar, porque el Musar habla de eso, del comportamiento nuestro. De esa manera se adquiere la Torah. Amén. Con Torah, con estudio, por Hashem, con fe y con Musar. Cambiando nuestras actitudes. O sea, somos hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios tienen que mejorar, tienen que ser mejores. No podemos ser los mismos toda la vida. No tiene sentido, hermano, ¿verdad? No tiene sentido venir acá, escuchar la palabra y ser toda la vida las mismas personas. No tiene sentido. No tiene sentido tener un matrimonio infeliz. No. No Amén. tiene sentido que usted se pelee todo el tiempo con ella y que ella se pelee todo el tiempo con usted. Amén. O que usted, escucha, no tiene sentido que usted odie a su hermano, no lo quiera. Tampoco tiene sentido hablar mal de las personas. Amén. Hay cosas que tenemos que cortar definitivamente de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Amén. Las quejas, esa manera que tenemos tan fea de hablar. Todo es un problema, todo es una queja. ¿Por qué no cambia su manera de ver la vida? Comienza a darle gracias a Hashem. Amén. Gracias por la vida, por el día que tuvo, gracias por lo que usted tiene a su mano. Vea el sol y dé gracias por el sol. Todas estas cosas son parte del proceso de la redención. Porque usted puede llegar sin ninguno en el bolsillo y ser salvo, o usted puede llegar bien transformado, ¿no es cierto? Una joyita ahí, reluciente para el Eterno. Pero después de haber pasado varios desafíos en su vida, donde usted dejó de ser la persona que es. Otra cosa que a Yeshua le llamó la atención, y lo encuentro extraordinario, es que le dice a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Amén. Maestro, ella se acerca y le dice, maestro, por favor, dame tu ayuda, ¿no es cierto? Hazme un milagro. Y Yeshua la mira y le dice, mujer, no es lícito darle la comida de los hijos a los perros. O sea, después de esa respuesta, que Yeshua te responde así, ¿qué haces tú? Me doy una media vuelta y me voy. No tengo esperanza. La mujer lo mira y le dice, pero maestro, aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, come los perrillos. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Y Yeshua la miró así, dijo, mujer, le dijo, nunca había visto una fe tan grande, ni en Israel. Nunca había visto una fe tan grande. Entonces nos hemos olvidado de este Dios por cambiar de idea. Nos hemos olvidado de este Dios que visitó a la viuda de Sarepta, que llenó las vasijas de aceite. Nos hemos olvidado de este Dios que se impresiona con la gente que tiene fe. A Dios no le impresiona a la gente que sabe mucho. A Dios no le impresiona a la gente que sabe mucho Talmud. A Dios le impresiona a la gente que, sabiendo mucho, puede compartir con el que no sabe. Amén. A Dios le impresiona a la gente que puede creer siempre en Él, aunque el mundo se venga abajo. Aunque las cosas estén muy complicadas y difíciles, si tú sigues teniendo tu fe viva,
vamos a tener una caja viva. Lo demás lo podemos aprender. Podemos aprender Torah de a poquitito, podemos aprender un precepto de a poquitito. No te enojes con tu mujer si no hace bien la jalá. Si le queda media salada, media dulce, no importa. No te enojes con tu mujer si de pronto ella no te ayuda, no te apoya en algo religioso. Guíala con amor, con cariño, espera, denle paciencia. Pero nunca, hermanos, perdamos la fe, una fe viva. ¿Cómo se tiene, cómo se mantiene una fe viva? Ustedes algo que ya hacen, que lo encuentro lindo, siguen cantando como cantan. Cuando estén en sus casas, hablen con Hashem. Hablen, cierren sus ojos profundamente y díganle a Hashem cuánto te amo. Ni la vida, ni el trabajo, ni las cosas que he logrado en esta vida, nada ha podido llenar ese espacio que tú has llenado. Y tengan una relación viva con Hashem. Vivan a Hashem, vívanlo. Vivan al Eterno, vivan a su Dios. Disfrútenlo. Conversen con Él. Caminen con Él. Que Él sea su amigo. Que Él sea el único refugio al cual podemos llegar y estar seguros. Y no temamos. No temamos nunca. De eso se trata, hermano. Lo demás está bien. De a poco se puede aprender. Pero no podemos perder lo que siempre hemos sido, un pueblo lleno de fe. Amén. Un pueblo lleno de emuná. El otro milagro es el milagro del maná. Porque al hombre le cuesta mucho creer en un Dios que sustenta, en un Dios que es capaz de darte el pan, en un Dios que es capaz de sostenerte. Al hombre le cuesta creer eso. Hermano querido, ¿cuántos años tienes tú, pastor? 53. En 53 años. En 53 años. Nunca le ha faltado el pan en su mesa. Amén. En 53 años. O sea, de aquí para atrás. Nunca ha pasado una necesidad porque siempre Hashem ha puesto el pan en su mesa. Así es. ¿Por qué no lo va a hacer de aquí para adelante? O sea, el mismo Dios que lo hizo de aquí para atrás, ¿por qué no lo va a hacer de aquí para adelante? Todos tenemos el testimonio, si me pusiera a contar las cosas que hemos vivido, experiencias, todos tenemos algo que decir. Amén. Pero todo esto, hermanos, como dice aquí el libro de Corintios, todos debemos, dice aquí, porque no quiero que ignoréis que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Escuchen, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos le dieron la misma bebida espiritual. Los judíos, el pueblo de Israel, nosotros hemos comido y bebido la misma bebida espiritual. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que unos no creyeron y otros todavía siguen creyendo. De eso se trata, hermano. Gloria a Dios. No se trata de nada más. No perdamos nuestra fe. Nuestra fe en Hashem, que sea viva, que nuestro amor por Dios crezca. Y como les digo, lo demás se puede aprender de a poco. Amén. Eso. Que Hashem les bendiga mucho. Muchas gracias por este momento. La verdad es que de todo lo que traje anotado no dije nada. Pero bueno, Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga. Pastor Moisés, por favor. Espero que esta sea la primera de varias invitaciones. Cuando vengamos de vacaciones los vamos a pasar a ver. Amén.